Buenas, Isabel. Esperemos que entren tus compañeritas. Ya un ratito esperamos. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? Ok. Limer, Hola, ¿alguien? buenas tardes. ¿Están ¿Algún ahí? familiar, amigo que haya pasado ¿Ya se han alguna fiesta? terminado? Dice buenas tardes. A ver, ¿quién? Cuenta, la tuya. ¿Tú? ¿Quién está ahí? No hay sonido. ¿Qué pasa? Yo me he bajado mi sonido. Ay, sí, yo me voy a bajar mi sonido. Ahora sí. ¿Me escuchan bien? ¿No?
Sí, Lisa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué novedades este 9 de noviembre? Feísimo, Lisa, feísimo. Fatal. Dando prácticamente el 511 aniversario de la batalla de Vicuñas y Vascongados. En esa época, se supone que en esta fecha se realizó la batalla entre dos bandos que eran los criollos mestizos juntamente con los españoles. Y ahora es al revés, nos estamos matando entre campesinos y citadinos. Qué horror, realmente. Ya deja mucho que desear, uno ya no quisiera a veces ni estudiar, ni trabajar nada y vivir, creo, de la manga del gobierno, Dios mío. Qué ignorancia más grande de esta gente, Dios, cómo se dejan dominar, matar, si es posible, con sus mismas parejas. No, qué horror, sinceramente, y lo peor es de que la policía está de adorno y de niñeros ahora. Ahora ya no reparten pollitos Copacabana, hamburguesas, como en La Paz lo hicieron. Ahora lo que reparten es privilegios para la gente campesina. Se corren y es como la mamá detrás de las polleras de las gases se corre, ¿no? La gente, qué rabia me da, sinceramente. Hay una impotencia bárbara. Yo fui a la casa de mi mami, que vive justamente de la Policía Nacional de ahí abajo. La gasificación está terrible, a duras penas hemos podido estar un segundo ahí arriba, porque el gas casi nos mata, como se dice, el oxígeno, no hay oxígeno, por eso son los vecinos están sufriendo. Sinceramente es un desastre, ¿no? Bueno, seguramente sus otros compañeros deben seguir trabajando, pobrecitos, por ese lado, ojalá que hayan suspendido sus actividades y que puedan escapar. Todo les ha ido, han presentado sus trabajos, chicocas, o no han podido presentar sus trabajos. De sus, o sea, hablando de sus proyectos. ¿Cómo es, Soledad? ¿Has presentado? Sole, Sí, Licen, sí. Hace rato acabo de presentar. qué bien, no has visto nada, ningún disturbio, más bien. Sí, más bien, Licen, porque yo me he cambiado. Bueno, nos han trasladado de oficina abajo, de la Murillo he subido. Y no había nada, más bien. Más bien, ahora está terrible, todo el centro está, irse hasta la universidad, no hay paso, no hay nada. Está terrible. Sí, dicen, acabo de ver algunos videos y ahorita estaba viendo y está feo, feo. Había estado todo el día en la plaza. Sí, está terrible. Ya, tenemos dos alumnos, no están. Rosa Isabel, ¿cómo le ha ido? ¿Ha presentado? Rosa. Rosa. Cuento que me estoy bajando de 100, estaba feo la situación por aquí abajo. Ay, pobrecita. Seguro, pues. Juanita, ¿cómo te ha ido vos? Ay, yo recién bajando del trabajo, Liz había ido al instituto y no, Liz, le cuento que aquí por la cabezón por ahí han bajado varios policías hacia abajo. Había escuchado rumores de que están llegando de otros pueblos más del MAS, entonces yo creo que va a estar fuerte la situación mañana, Liz. Pero ¿cómo? Ahora ya No está en cabe la en la plaza. cabeza, Está feo. está terrible. No cabe en la cabeza. Yo digo, este señor Arce no piensa. ¿Con qué cosa piensa? Es que no tuviera cerebro. Agarre pues y negocie, haga un negocio con los mismos dirigentes. Converse, diga, bueno, no les gusta esta ley. A ver, ahora propondremos, socializaremos entre comunidades, entre la gente afectada. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tranquilamente podía hacer esto. Prácticamente él está aplicando la ley de Goni. Gonzalo Sánchez de Lozada, esta ley de los impuestos ya había sacado. Pero
era sacado por los altos mandos, que primero se tenía que responsabilizar los militares y los policías. Entonces, recién paulatinamente tenía que venir sobre los impuestos. No empezar de abajo. ¿Cómo van a hacer eso? O sea, este señor presidente es demasiado prepotente, ignorante. ¿Cómo va a querer volver Bolivia, Cuba o Venezuela? Para él es lindo. Yo digo, si tanto le gusta esa ideología, esa política, ¿por qué no se va a su país? Posiblemente pueda ser el mejor triunfador, puede ser su segundo de Fidel Castro o algo por ahí. Pero no, ay, no, es fatal. Yo veo de que si van a venir más mineros, perdón, más campesinos, no hay de otros. La ciudadanía nos tenemos que levantar nomás y como decían a la antigua, preparar las ollas en grudo, caliente y ni modo, a defender como los aborígenes, ¿no? Piedras, fuego, como se dice, el agua caliente para sus caras. ¿Qué vamos a hacer? No hay de otro, porque no hay Hablar su idioma, dicen. esa, Así van a entender. Hablar su idioma. eso es fatal, sinceramente, da rabia. Es para Las rabia, dice. empresas donde nosotros trabajamos, donde nosotros nos desenvolvemos, van a desaparecer, chicas, si seguimos con esto, si seguimos aceptando. Van a desaparecer, ¿dónde vamos a ir a trabajar? Y lo peor es de que ellos están volviendo, Venezuela, por ejemplo, está retrógrada. Las mujeres ya no tienen voz y voto en Venezuela. Estos últimos en el país se ha visto de que las mujeres se las ha sacado de los altos mandos militares a las mujeres. Las mujeres solamente están de servicio de enfermería, de área de encargadas de mensajería, de servicio de cocina. O sea, no, a las mujeres totalmente las han relegado estos señores que dicen que son comunistas, pero no son comunistas, son machistas, que es muy distinto, ¿no? O sea, prácticamente la mujer está totalmente atropellada en Venezuela y yo pienso de que eso quieren que ocurra acá en Potosí, en Bolivia. Tenemos que sacarnos los ojitos de las ventas. Si alguien de ustedes es masista, va a disculpar, pero me da rabia de que se manosee tanto políticamente y se engaña a la gente. Se engaña a la gente de la manera más sinvergüenza posible. Uno que razona, uno que lee, uno que se instruye, se da cuenta pues, del engaño que nos están metiendo. Bueno, vamos a empezar la clasecita un ratito. Voy a apagar el micrófono. Lice, buenas noches. Hola, buenas noches. Lice, buenas noches. ¿Qué se llama? Licenciada, ayer ya tenía mi tarea de cómo estaba habilitada desde las 9:30, entonces me había olvidado entregarlo. Y ahorita me he fijado y ya está, me- este, la hora ya está retrasada. No sé cómo puedo entregarles. Ayer ya he hecho era. Ahora yo les he dado tiempo más de lo debido porque yo he subido en una hora determinada y la hora se ha recorrido. No sé qué está pasando. El ingeniero me dice, no, está bien, pero no es mi computadora. Porque mi esposo tranquilo ha mandado sus tareas a sus alumnos y no ha habido ningún cambio. Para mí, que es el sistema de la plataforma, le he dicho que lo revise, ojalá lo revise. He vuelto a mandar una tarea con los de primero. Igualito, yo he programado de 6 hasta las 8, pero ha desaparecido de 7 hasta las 9 que tienen que mandar. O sea, a él les llega una hora más tarde. No sé, algo está pasando con el internet, ¿no? Entonces, Sí. ayer lo propio con ustedes, pero les avisé, les advertimos, ¿cierto? Ahora no, Sí. pues todo se califica en la plataforma, yo no puedo hacer absolutamente nada, Juanita. Listo, por favor. Pero ¿Será ¿cómo que le que? puedo mandar mediante interno? Porque ayer ya lo tenía mi tarea y A no ver, sé, hoy día he estado con todo mi proceso, mi proyecto y con eso se me entendeme, había Juanita. olvidado. A ver, entendeme, a ver. El sistema del instituto funciona así. Prohibido mandar por WhatsApp las tareas o dar exámenes por WhatsApp. ¿Ya? Eso es lo que nos ha dicho la autoridad. Para eso, ellos que han hecho, han creado la plataforma. En la plataforma, por ejemplo, aparecen las tareas.
¿no? Y cuando yo voy a ir al registro de notas, en el registro de notas indica qué tareas y quiénes han presentado. Yo voy a revisar en el internet quiénes han presentado, inmediatamente pongo la nota. Esa nota automáticamente se va al registro de calificación. Si yo, por ejemplo, te recibo tu tarea, ¿no? Y yo trato de meter esa tarea en la casilla de tareas, me va a rechazar el sistema. Me va a decir no, porque no está registrado en plataforma. Ahora, las tareas que yo les hago hacer, por ejemplo, en aula, bueno, esas tareas tranquilamente son evaluaciones diarias, que son 100. Todos los días son sus evaluaciones. En cambio, esto metido como tarea dentro de la plataforma, si son 5 tareas en una semana, entonces automáticamente estas tareitas se meten, se suman y se meten al sistema y prometen, ¿ya? Pero como es una sola tarea, una sola vez se ha abierto la plataforma. Si yo te acepto tu tarea por WhatsApp, ¿cómo puedo meter tu tarea al sistema? A ver, dime. Si tú me das la solución, sería lindo. A ver, ¿cómo lo haría? Dice, sí, yo entiendo, pero entonces el problema está en el sistema. Bueno, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Dice, Claro, ni y ese modo, es el sí voy a show. tener que parar. Sí, la plataforma no debe estar funcionando bien y no, hace 5 horas y con 30 minutos ya se ha retrasado, Claro. dice la compu, ni modos. Claro, por eso es de que les he dicho, vean a qué hora está abierto y a qué hora está cerrado. Muchas de sus compañeras hasta me han mandado por el grupo, ¿no ve? Licenciada, está así, entonces manden en esa hora que les he indicado, manden nomás a esa horita que me han mandado. Yo mismo les he indicado desde qué hora había habilitado, pero quizás me han dicho, no, licenciada. Acá el trabajo dice desde horas 18, ya, no, perdón, dice desde tal hora me han indicado algunos de sus compañeros. Entonces yo les he dicho, entonces, manden desde la hora que se indique, ¿no ve? Esperen nomás hasta que salga lo indicado. Ahora, no tienen que olvidarse ustedes, tienen que prever esas tareitas, se suben automáticamente al sistema. Yo cuánto no quisiera ayudarles y decirles, bueno, le voy a recibir por WhatsApp. Y si se pudiera poner la nota, yo lo pongo. Pero no, automáticamente esas notas, ¿sí? Va a ir así, porque van a ver cuando entren a la próxima semana a su plataforma, van a ver cuánto equivale esa tareita que ustedes han mandado. Está calificado sobre 100, pero no todas las tareas valen 100, sino algunas valen 100, algunas valen 50, algunas valen 30, dependiendo de cómo han hecho también, ¿no? Ya, esto creo que es lo que me entiendan, por favor, ¿eh? Dicen, Dime, va a disculpar, me había olvidado subir la tarea, no lo puedo mandar con atraso. por eso no puedo como habilitar, me tienen que dar el sistema del instituto. O sea, es como les digo, una tarea se abre por eso, y los del instituto son los que la plataforma es la que revisa prácticamente, la que controla que ustedes hayan mandado. Yo pongo la nota y automáticamente esa nota se manda a la planilla, ¿ya? Entonces, ya ha olvidado, ni modo, chicas, a mí me ponen entre las cosas para, no voy a saber, es en vano pedir, ¿para qué? ¿Dónde lo voy a llenar esa tarea? No puedo yo meter a la casilla de tareas. En evaluación diaria sí puedo, pero tienen la evaluación diaria que son sus apuntes, ¿ves? ¿Ya? Bueno, ya, ahora sí, después de lo aclarado, qué pena, sinceramente me da pena, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a avanzar ahora. Bueno. Ya. Ayer habíamos visto, dígame. Dicen antes que empiece. Estaba, creo, programado la tarea para entregar hasta la 1, ¿no? Porque a mí me parecía entregado 18 minutos antes, creo que estaba hasta la 1. Yo dije, Ah, ay, no, ya estoy tarde, pero he entregado más bien dentro de plazo.
hasta mediodía estaba, pero una horita más se ha prolongado debido al sistema. ¿No ve? Hasta la 1 se les ha prolongado. Los podían haber entregado, pues tampoco era poquito. ¿No ve? Estaba hartito. Ya. Bueno, empecemos ahora. ¿Ya? Bueno, ayer habíamos visto que las empresas tienen distintas características en las que se puede clasificar a las empresas. Habíamos visto, por ejemplo, las empresas. Primero lo que hemos visto ha sido por el sector económico, cómo se diferencian, por su tamaño, por el origen del capital, por la explotación y conformación del capital. Nos tocaría, porque ya hemos visto solamente hasta por el origen del capital. Bueno, por la explotación y conformación de su capital. Se refiere, eso también creo que ya hemos visto, algo hemos tocado. Se refiere a aquellas empresas, por ejemplo, que están prácticamente divididas en multinacionales, nacionales, regionales y locales. ¿Cuáles son las multinacionales? Son aquellas empresas que el capital es extranjero y se explota la actividad en diferentes países del mundo, ¿ya? Esto, por ejemplo, nos permite la famosa globalización, ¿ya? Las empresas multinacionales son aquellas que generalmente vienen a invertir, es capital extranjero, vienen a invertir a Bolivia, pero con el ánimo de invertir, pero llevarse también su tajada, su recurso económico. Habíamos visto ayer de que hay distintos tipos de empresas, como podemos visto Chinchihuayra, ¿no? La empresa San Cristóbal, ¿no? Y otras empresas en las cuales son varios los sectores, son varias personas a quienes les pertenece estos grupos de empresas, ¿no? Por ejemplo, acá podemos sacar Startup, un pequeño, eh, un pequeño paraje, se puede decir, de los nombres de las personas que integran la empresa Chinchihuayra. Alejandro Echeverría, Manuel Mejía Jaramillo, Carlos Ardilla Luyo, Manuel Carvajal Finisterre, Jimmy Mayo, Eduardo Santos Hernández Caicedo, Fernando Mazuaire, Julio Mario Santos Domingo y Luis Carlos Sarmiento Angulo. Eran los accionistas mayoritarios de Chinchihuayra. Ninguno de estos es boliviano. Todititos tienen procedencia chilena, procedencia española, procedencia, por ejemplo, algunos era de República Dominicana, así, ¿no? Estos señores han conformado una empresa de explotación, han comprado territorio minero acá en Bolivia y como socios han venido a formar lo que es parte de Chinchihuayra. Muchos no los conocen a estas personas, ¿no? Porque no viven ni siquiera acá. Ellos simplemente administran desde lejos, ponen un administrador acá en Bolivia y ellos son los que mandan los dineros o los recursos obtenidos de esta empresa. Igualito que San Cristóbal. San Cristóbal no quiere mostrar absolutamente nada, hemos querido entrar a los datos y no quiere mostrar absolutamente ninguno de sus accionistas. Hasta hace 10 años atrás yo sabía de que había muchos integrantes que eran del gobierno. El gobierno, sus principales accionistas eran pues personas que pesaban mucho en ese entonces, estaba la señora Rebeca, Santos, Ramírez y otros. Por otro lado, posteriormente a eso, había también, ya después del 2014-15, había un chiste de que desapareció de la lista, de que los hermanos del señor Álvaro García Linera eran accionistas de 7 cuentas de San Cristóbal, ¿no? Entonces, ya uno se puede imaginar quiénes son los integrantes de estas empresas, ¿no? Un ratito.
Ahí vieron, aquí en mi casa está terrible. No se puede ni escuchar ahí personas correteando aquí afuera y volviéndose locas, creo. Bueno, por otro lado, todas estas personas que he enumerado, que he indicado, ya, tienen una, se puede decir, una administración netamente privada, ¿no? En la cual se rigen estas empresas multinacionales a reglamentos y leyes y ordenanzas del Estado, pero tienen cierta cobertura para poder sacar recursos económicos. Existen también las empresas nacionales, ¿ya? Por su explotación, estas son conformadas con capitales de personas que viven dentro del país. El radio de atención es dentro del país. Normalmente tiene su principal ciudad o sucursal en otro. ¿Qué quiere decir? Estas empresas, generalmente las nacionales, son las que los dueños son bolivianos, viven en Bolivia, dan impuesto, tributan al Estado, ¿ya? Y están también regidas por reglamentos y normas del Estado. Las regionales, dice, lo desarrollan las actividades en una sola región. ¿Qué quiere decir? Son empresas que solamente se conocen acá en Potosí, por decir. Un ejemplo, Productos Callara. Productos Callara no va a ningún lado. Por ejemplo, en Nacional ya tenemos el orgullo de decir que la cervecería Potosina va hasta La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, y es una empresa nacional. En las empresas locales están enfocadas a su propia localidad y terreno, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Pizamanía. Solamente está en la ciudad, no está regada por los distintos distritos. A eso se refiere, ¿ya? Ayer también hemos visto, creo, ya hemos visto, ¿no? Por el pago de impuestos también. También me acuerdo que hemos visto, estamos repasando, por el número de propietarios. ¿Qué quiere decir? Individuales, unipersonales y sociedades. Cuando hablamos, por ejemplo, de personas individuales, son personas que tienen su propio negocio, son líderes en su negocio, son personas que invierten, ¿no? Generalmente estas personas tienen ciertos criterios en donde tienen una autonomía propia, ¿no? Ellos deciden qué es lo que van a hacer con sus cosas, ¿no? Con su empresa, perdón. Y tienen una responsabilidad, algunas de estas empresas tienen responsabilidades limitadas o tal vez como las empresas familiares, ¿no? Las empresas pequeñas también tienen un solo propietario, ¿ya? Su dueño de la empresa por lo general es solo quien tiene el peso del negocio, ¿no? Esa es aquella persona que es, por eso se llama empresa de personas individuales. Unipersonal, ¿qué quiere decir? Se conforma por una sola persona natural o jurídica que destina uno de sus activos para la realización de varias acciones mercantiles. Por ejemplo, yo conozco acá un empresario minero que solamente a nombre de él está todo. No dice ni señora, no dice absolutamente nada. Está a nombre de él todas sus acciones, ni siquiera dice de los hijos, solamente está inscrita solo a su nombre de él, ¿ya? Y esta persona es empresario unipersonal, o sea que no tiene socios, no tiene nada. Su nombre debe de ser una denominación o razón social seguida de una expresión, empresa unipersonal, o una sigla EU, ¿ya? Empresa unipersonal, ¿no? Si no se usa la expresión o una sigla de contribuyente, responde con todos los bienes, aunque no estén vinculados a la cita de la empresa. Cuando uno va a inscribir a una empresa, nos pregunta, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el propietario? 1. 2. ¿Registramos a una sola persona o puede haber un garante? El garante puede ser la familia, ¿no? Pero cuando es una empresa unipersonal, no tiene pues garante, no tiene absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? Si hubiera algún tipo de problema, todo recae solamente en la persona en la que está figurando como propietario y en la que está inscrito como único dueño en su empresa, ¿ya?
Ahora, las sociedades, todas constituyen y exigen la participación como dueños de más de una persona, que indica un mínimo de 2 o más personas. Este tipo de sociedades pueden ser la sociedad colectiva, puede ser la responsabilidad ilimitada, puede ser la sociedad anónima, en comandita simple, en comandita por acciones, etc. ¿Por qué? Ustedes pueden ver, por ejemplo, que tenemos COTAP. COTAP es una institución, bueno, que da servicios, pero está realizada más que todo para brindar servicios, pero su conjunción de personas son socios, ¿no ve? Y ellos tienen, dice COTAP, sociedad, dice, ¿alguna vez han escuchado? ¿Qué dice? Dice sociedad anónima, dice sociedad colectiva, sociedad con responsabilidad limitada, ¿qué dice? ¿Alguna vez se han fijado? No, no me acuerdo. ¿Nadie? A ver, ¿quién? Ya. Por ejemplo, COTAP tiene responsabilidad limitada, si no me equivoco, ¿ya? Las cooperativas y organizaciones de economía social y sociedades o empresas societarias, ¿sí? Eh, bueno, es una tareita de investigación que se les debería dar, pero no les voy a dar porque sé que están demasiado estresadas y tienen que estudiar para esta semana. Ya pónganse a estudiar sus trabajitos, después vamos a hablar de eso, ¿ya? Entonces, dentro de estas cooperativas y organizaciones económicas, ¿ya? Existen, por ejemplo, hoy en día las sociedades colectivas, comunitarias. Esas sociedades colectivas comunitarias sacan préstamos, por ejemplo, para poner una empresa y se ocupan de que todos los socios trabajen con la empresa. Por otro lado, existen empresas en sociedad de comandita simple, que quiere decir que solamente son 2 personas las accionistas y que los 2 son los únicos que pueden tomar decisiones, ¿ya? También existen, por ejemplo, algunas cooperativas en las que su rendimiento económico puede ser financiero, por ejemplo, la catedral, ¿no? La catedral, la cooperativa de catedral limitada, ¿qué quiere decir? Está formada por muchos socios, no solamente son 3 o 4, 5. Debe haber alrededor de unos 1.500 socios, ¿ya? Cada uno con distintas características, que quiere decir que tiene acciones dentro del banco. Si ustedes, por ejemplo, van y dicen, quiero abrir mi libretita de ahorro, entonces ellos les hacen firmar un contrato, ¿no? Les hacen firmar un contrato y automáticamente ustedes compran, por decir, tienen 5.000 bolivianos, entonces compran un 0.00.5 de acciones y listo, ¿no? Dependiendo de cuánto cuesta una acción. O sea, automáticamente ustedes se están volviendo como socios. Paulatinamente va creciendo su capital, va aumentando también sus acciones, ¿no? Dentro de esta unidad. Por otro lado, por la función social, existen empresas que trabajan con ánimo de lucro. Se constituye la empresa con el propósito de explotar y ganar más dinero. ¿Qué quiere decir? Son aquellas empresas de que no les interesa el beneficio social o el beneficio común. Lo que les interesa es ganar, ¿no? Por trabajo asociado, ¿qué quiere decir? Este grupo organizado como empresa para beneficio de integrantes, ¿qué quiere decir? Las comunidades aplican esto. Se reparten el dinero de sus ganancias, ¿no? Por el trabajo que han realizado. Sin ánimo de lucro, aparentemente son empresas que más importante para ellos es el factor de ayuda social y apoyo comunitario. Existen empresas que trabajan sin ánimo de lucro, específicamente las ONGs, ¿no? Son instituciones o empresas que se van formando simplemente para sostener un medio de vida o sustentar a un grupo social de beneficio, ¿no? Por ejemplo, la fundación SOS de los perritos, ¿no? De los perritos son fundaciones en las que ellos trabajan, pero no perciben dinero. Nadie les paga un sueldo, sino que ellos simplemente dan servicio,
¿no? Economía y solidaria, ¿qué quiere decir? En este grupo pertenecen todas las cooperativas, sin importar a qué actividad se dediquen. Lo importante es el bienestar de los socios y sus familias. También se puede decir de que en este tipo de empresas de economía solidaria es como cuando juegan el pasanaco. Ustedes han escuchado, por ejemplo, de esa empresa, no de esa empresa, sino de esos grupos. Sartawi creo que es uno, el otro es Promujer. ¿Han escuchado? ¿Alguna vez les han invitado a ese tipo de grupos? Chicas, chicas, No, Lisa, yo no escucho. ¿no has escuchado, Solé? Juana, ¿no has escuchado vos? ¿No te han escuchado? ¿No? Pro mujer, creo que es, sí, pro mujer he escuchado, donde la Uyuni, ahí atrás es. Exacto, Promujer, ¿no? ¿Qué es Promujer? Promujer, por ejemplo, es una institución que presta dinero a varias mujeres con el fin de que ellas pongan un negocio, pues se vuelvan pues mujeres líderes, emprendedoras, y cada mes tienen que juntar el dinero para devolver, dependiendo en cuántos meses tienen que devolver, ¿no? Entonces ellos juntan, por ejemplo, yo quiero 1.000 nomás, la otra dice yo quiero 4.000, yo quiero 3.000, yo quiero 5.000, así. Entonces poco a poco y paulatinamente se van prestando dinero. Un ratito, por favor, está viendo terribles conflictos en mi barrio. Está terrible, chicas, por acá, por mi casa. No sé qué vamos. ¿Qué ha pasado? Los vecinos han salido, indican de que se podría venir gente del lado de sudoeste potosino, que por aquí, por el cerro, generalmente es una bajada por donde está el dique de agua. Entonces, los vecinos están saliendo porque posiblemente por ahí bajen. Es que la mayoría de la gente que vive por aquí arriba, por Villa Santiago, qué sé yo, esos lugares de Nuevo Potosí, la zona de los pitufos, son gente que son de Paya, de alrededores, ¿no? Y lamentablemente les molestan pues sus dirigentes que vayan a hacer convulsión, ¿no? Y como ellos no van a pagar los platos rotos, entonces amedrentan a la gente y como siempre pues nos ayudan a, ¿cómo se dice?, a hacernos lavado psicológico, ¿no? Está bien terrible bullying. Pero bueno, vamos a avanzar hasta donde podamos un poquito más, ¿ya? Terminaremos con este tema y nos vamos a retirar. Ahora, dentro de la clasificación de las empresas modernas, nos dice que las empresas no es siempre tarea fácil a la diversidad de sus productos y procesos. ¿Por qué? Porque estas tienen una regulación. Poder agrupar a las empresas es imprescindible para legislar su funcionamiento. No podía existir una norma para cada tipo de empresa. Por ejemplo, los convenios de una forma parecida es necesario para la negociación y definición de convenios entre los trabajadores y las empresas. Estadísticas. Para saber la situación real de un país, que se debe analizar su tejido empresarial, manejar los datos de forma independiente. Sería imposible, de ahí la importancia de mantener una clasificación autorizada. Cuando hablamos de una clasificación de empresas, las empresas generalmente se regulan por normas y leyes. Estas, a su vez, realizan un cierto convenio con el Estado para su buen funcionamiento. Y dentro de estas se realizan distintas estadísticas o análisis de inversión para clasificar a estas empresas, en qué tipo de empresas se van a registrar. Por ejemplo, pueden ser empresas unipersonales, privadas, etcétera, ¿no? Ahora, existen dentro de estas las empresas industriales, las empresas comerciales,
¿ya? Las empresas de servicio. Si hablamos, por ejemplo, de este tipo de empresas que nos va a permitir llevar a cabo un desarrollo económico